¡Ojo! ¡A ver el disparo! ¡Para dónde el portero! ¡Gol! 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 ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en AP de Barra, en el Bar Lagarto, como siempre en la reseña. Y vamos a cambiar un poco el perfil de los invitados a día de hoy. Llevamos ya mucho tiempo trayendo futbolistas de los años 80, de los 90 actuales, como fue Manuel en el último, Sergio García en el anterior, para dar paso a una figura un poco distinta, que creo que aquí no habíamos tenido. Tuvimos a Manuel Álvarez, que fue una cosa parecida, pero no llega a ser como yo creo que fue Luis de Mena en su día en el Zamora Club de Fútbol. Coordinó de cantera varios años, en una época seguramente en la que llegó en época de bonanza y luego pues hubo crisis económica. Vamos a ver cómo afectó aquello también a la cantera del Zamora. El primer equipo ya sabemos que afectó, nos lo contó Manuel el otro día. Y en fin, que nos cuente aventuras. Creo que a día de hoy es profesor del Amor de Dios de Pinilla, así que vamos a ver también cómo relacionamos el deporte con el ámbito educativo. No sé si me he equivocado en algo. Luis de Mena, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no te has equivocado. No me he equivocado nada. Un placer. Igualmente, ¿qué tal te va todo? Bien, muy bien. Un lujazo estar aquí con vosotros. Me sorprende la llamada porque no sé qué puedo iluminar. Llevo mucho tiempo fuera de este ámbito, aunque sigue vinculado de forma indirecta, pero bueno, será un placer siempre compartir. Algo podrás, estuviste años en el Zamora, ¿no? Sí que algo pues podrás sí, contar, sí, seguro, sí. 100%. Estuvimos 6 temporadas, sí. 5 oficiales, la última yo ya había dicho cuando empezó la temporada 12-13, la temporada 12-13 yo ya avisé que al final de la temporada lo dejaba porque nacía María, mi hija, y ya dirigía el colegio que has citado del Colegio de Santísima Trinidad en Pinilla y eran incompatibles las dos cosas, entonces yo ya avisé y previamente montamos un poco la transición a lo que luego se quedó el club. Perfecto, bueno, veo que te vas por el nacimiento de la hija, o sea, no acabaste mal con nadie, lo cual ya es sorprendente en el mundo del fútbol porque siempre hay disputas en algún lado. Tú veo que ha salido bien, ¿no? Bien, Perfecto. Bien. Perfecto. ¿A qué te dedicas? Quiero decir, ¿tú cuando llegas a Zamora, lo primero de todo? Yo llego a Zamora en julio del 2007. ¿Y por qué llegas? Y llego a Zamora porque mi novia entonces, mi mujer ahora, es de aquí, teníamos una relación a distancia, yo ejercía de docente en Barcelona, trabajaba en la escuela pública, me pido una excedencia de 2 años con la intención de ver si encajaba o no encajaba, tanto en la relación como en la ciudad. Conocía la ciudad porque había venido a veranear, sabía a lo que venía y dónde venía y encajó perfectamente. Echo de menos solo el clima, ¿eh? Ya. Lo demás estoy encantado. ¿El mar no? Bueno, sí, lo que pasa es que es verdad que a la playa vas cuando vas, en serio. Entonces, seguimos yendo mucho a la playa, sigo veraneando mucho, voy como un turista a Barcelona, pero estoy encantado viviendo en Zamora. Me siento un zamorano más. Es que llevas años, casi ya, si no pues te sientes mal asunto. Sí, ya te digo, desde julio del 2007. Que son 18 años. 18 años, los que exacto. Sí. Qué bueno. ¿Docente vocacional? Docente vocacional. Cuando sea mayor quiero seguir siendo profe, me encanta, Perfecto. Es un lujazo, disfrutamos muchísimo y tengo la suerte de trabajar en un entorno y en un cole donde nos han permitido desarrollar proyectos de innovación educativa que no solo a mi persona, sino a la comunidad y al claustro que dirigimos, pues estamos muy felices y muy contentos, muy implicados en el barrio. De también. director director deportivo, lo que es el director del colegio. De director general del cole, la figura de director general del cole en un colegio concertado como es la Fundación Educativa Amor de Dios, este es mi tercer año, mi tercer curso. Como director pedagógico llevo desde el 2012. También llevas, ¿eh? Sí, y luego ejercí unos añitos, 3-4 años como docente habitual. Yo venía de dirigir varios centros educativos en Barcelona, con lo cual en el currículum pues ya figuraba eso. Los primeros años disfruté muchísimo como docente ordinario, que recibía órdenes, y primeros años en el cole era profesor ordinario, tutor de un curso, en este caso de primaria, y luego ya pues poquito a poco has ido cogiendo funciones de responsabilidad en el centro y es lo que llevo ahora, director general del cole. Perfecto. ¿Fútbol? ¿Cuándo empezaste tú en el fútbol? Pues como todos empezaste. Bueno, no, que tú eres una excepción, que tengo ahí cierta. También te iba a decir como todos, pero no es tu caso, en serio, ¿eh? Empiezo jugando en el equipo de mi barrio. Pues el equipo de mi barrio, yo soy del barrio del Turó de la Peira, en el distrito de Horta-Guinardó, donde hay 2 equipos fundamentales dentro del barrio. Uno es el Turó de la Peira, que es el equipo de mi barrio, al que yo adoro todavía, y el Horta, que es un poco el barrio, pues la Unión zona Esportiva, ¿no? Sí, la Unión Esportiva de Horta, muy cerquita de Sant Andreu, que
me consta Sí. que disfrutasteis muchísimo el año pasado allí. No, allí no disfrutamos mucho. Bueno, pero la vuelta. al menos del viaje, pues en esa zona, Sí. en esa zona vivimos. Pues empieza a jugar al fútbol a los 7, 8 años. Y feliz, tengo unos grandes recuerdos de toda mi etapa formativa hasta la categoría juvenil en el barrio del Turó de la Peira. Después de la categoría juvenil, que jugamos en Liga Nacional, que para lo que es un barrio como el nuestro, pues era una categoría muy potente. Salto a jugar a la regional preferente a la Barceloneta, conseguimos 2 ascensos, jugamos en lo que es la extinta primera catalana, Ajá. que era una categoría La Liga intermedia. Élite ahora. La llaman Liga Élite, me parece. Me parece que sí, lo que pasa es que le he perdido un poco el rastro a la normativa nueva, se ¿no? reformó Pero, todo, sí. Sí, pero es la categoría que había entre medio de la tercera división y la regional Sí, justo, preferente. esa. Y luego tuve la suerte de jugar en San Cugat, en tercera, Masnou, y luego me volví a retirar en el barrio, que era un auténtico placer O sea, para sí que nosotros, hiciste ¿eh? carrera entonces. Sí, ¿hasta pues qué mira, edad? yo me vengo con 38 años a Zamora y ese mismo año lo había dejado jugando en el jugaste equipo del hasta barrio que estaba en regional preferente, sí, donde también colaborábamos con Qué todo el bueno. fútbol formativo. ¿De qué jugabas? Pues como pasa con mucha gente, al principio juegas un poquito más arriba, en mi caso de medio, interior, medio centro, y luego con el paso de los años, pues la experiencia y el controlar más el metro cuadrado, acabé jugando atrás, de De central. central. Sí. Estaba bien. Pues llegas a los 38 años. Bueno, bien, Mal no se sí, debía de sí, dar, ¿no? me respetaron muchísimo las lesiones, Ajá. porque es verdad que tienes un par de lesiones complicadas, pero me respetaron muchísimo. Qué Y sobre bueno. todo el disfrutar de un entorno agradable y de un grupo de amigos que se siguieron manteniendo con el paso de los años. ¿Tuviste alguna vez pretensión de vivir del fútbol o fue imposible? Ya viste desde el No, principio porque que... cuando estás en una ciudad grande y te Ya. mueves en una categoría interesante, como puede ser la primera catalana o la tercera, te das cuenta de que hay gente a tu lado en la plantilla que son auténticos aviones. Y uno descubre con 21 o 22 años que me gusta mucho el fútbol, que no lo hago mal, pero que hay gente a mi lado que puede llegar vuela, muchísimo ¿no? más Ya. arriba. Entonces, pues ahí pues ahí es donde tomé la decisión de dedicarme a la docencia de lleno y luego me matriculé de INEF, que eso sí que te dio la oportunidad a lo mejor de implicarte un poquito más al tema del deporte, pero me encanta demasiado el aula y lo formativo como para... Y luego es verdad que conoces gente que se ha dedicado, sigo manteniendo muy buena relación con mucha gente que sigue vinculada, pero no es un perfil de trabajo que encaje conmigo, porque tienes que tener algo de enfermizo para dedicarte al mundo profesional y yo no llego a ese grado de enfermizo, ¿no? A tener la maleta preparada, esa inestabilidad que te da el mundo del deporte profesional. Yo soy más bien una persona tranquila, me gusta mucho mimar ese metro cuadrado donde estamos y entonces me ha gustado muchísimo conocer y convivir con gente que se ha dedicado a esto del mundo del deporte. He tenido la tentación a lo mejor a veces de inclinarme hacia allí, pero no, me gusta demasiado el aula y la estabilidad de un horario agradable o de poder quedar contigo La a tal hora. tranquilidad de saber Exacto, tener margen de todo en la sí, vida, sí, ¿no? sí. Qué bueno, sí señor. A los 38 llegas a Zamora en 2007, has dicho. Sí, julio del 2007. ¿Cómo fue la llegada? Bueno, te metes en una furgoneta, Raúl, metes en una furgoneta tu vida, incluida la moto y la bici. Sabía lo que venía, insisto, porque conocía la ciudad. Pues me vengo con 2 años de excedencia, que es lo que te ofrece la educación actualmente igual. Te puedes pedir una excedencia de 2 años a nivel formativo. Me matriculo de inglés pues para justificar un poquito la excedencia y empiezo a enviar currículums. La gente que me conocía, que sabía que estaba vinculada al mundo del deporte, en ellos le tengo que agradecer desde aquí, si nos escucha le envío un abrazo a José Casas Hijo, que por la relación que tenemos con Morales del Vino, pues sabía que yo había estado vinculado al mundo del deporte. Me ofrece la posibilidad, oye, pues si te apetece entrenar o colaborar con el fútbol formativo del Zamora, pues sí, me apetece colaborar y llego al club en octubre del 2007. Es decir, tú aquí no vienes por el fútbol. No, yo vengo aquí a consolidar una relación a distancia que afortunadamente se consolidó con el paso de los años, ¿no? Ni mucho Qué menos. bueno. Yo venía ya, venía ya pues con las botas colgadas, con un currículum a nivel formativo ya realizado, pero sin intención de dedicarme. No, yo tenía muy claro. Porque a lo tú habías que venía. entrenado ya antes, porque jugar has dicho que Sí, te lo dejaste ese año, pero sí, habías sí. tenido experiencia ya de jugar, de Sí, dirigir, gestionar. Sí, sí. normalmente la gente que está implicada, sobre todo cuando has hecho algo de magisterio y educación física, INEF en este caso, y has tenido la suerte, y, jo, yo tuve mucha suerte en ese sentido, porque las prácticas de INEF
como el fútbol no estaba profesionalizado, tanto en el Español como en el Barça, se nutrían muchísimo de alumnos de INEF, ¿no? Y entonces yo tuve la gran suerte de colaborar con el fútbol formativo del Barça durante 2 años y colaborar con el fútbol formativo del Español durante otros 2 años, que era un poco el periodo del practicum de INEF. No estaba profesionalizado en los cargos de fútbol formativo, pero sí que nos daban una oportunidad y una plataforma de aprendizaje bestial, espectacular, ¿no? O sea, ahí es donde coincides con gente que sabes que se puede dedicar a esto perfectamente más que tú, y aprendí una barbaridad. Y después trabajé y colaboré con la DAM, que es un club de... Sí, hombre, la mítica DAM, sí, hombre, sí, pues está muy cerquita de mi barrio, con los que pude colaborar. Desde ahí aprendimos muchísimo también, sobre todo en preparación física y en la gestión formativa de infantiles y cadetes. Y luego sí que es verdad que nos dieron la oportunidad de montar una escuela formativa con colegios de la zona, que es lo que te dio el bagaje de gestión, por decirlo así, ¿no? ¿Cuándo hiciste esas prácticas? Porque dices que ni Barça ni Español tenían gente, o sea, eso ha cambiado. Eso sí. Entonces no era profesional. Yo tuve la gran suerte de colaborar con Rodo Burrell. Rodo Burrell es actualmente el entrenador del fútbol formativo del Barça más laureado. Rodo llevó, entre otras muchas cosas, la gestión del cadete tan fantástico de Gerard Piqué, con Messi y compañía. ¿No? Exacto, correcto, ¿vale? Y luego, cuando acaba con el División de Honor y todo parece indicar que a Rodo le van a dar el Barça B, pues se lo dieron a un tal Pep Guardiola, que entonces el Rodo es cuando, no por estar quemado ni dolido con la situación, decide irse a un tal Liverpool de la mano de Benítez. Entonces ya Rodo lo perdemos ahí, ¿no? Y fíjate, luego ha estado de asistente de Guardiola y ahora me consta que Rodo está trabajando en la Liga Americana en Estados Unidos, ¿eh? Entonces esos 2-3 años que colaboré con ellos, pues aprendí una barbaridad de él aprendí muchísimo, sobre todo de Luis Taldívar, que era quien llevaba toda la preparación física de la categoría cadete y juvenil. Y después tuve la suerte de colaborar con el Español, que entonces tenía un filial que se llamaba Santa Cristina de Haro, que era el Español B, pero de este tipo de filiaciones que había con entonces. Poblaciones locales, exacto, entiendo, ¿no? Pero, nos daban la oportunidad de ver trabajar al primer equipo, y entonces aquel primer equipo que empezó a entrenar Bielsa. Loco Bielsa. Exacto, sí, vimos trabajar mucho a Bielsa, que no acabó al trimestre o así, tuvo que dejarlo, porque le ofrecen la selección argentina y viene Brindisi. Y con Brindisi tuvimos la gran suerte de ver muchísimos entrenamientos del primer equipo y coger muchos apuntes y ver trabajar gente muy profesional, ¿eh? Qué bueno. Fue una academia maravillosa. ¿Con Marcelo qué tal? ¿Llegaste a tener trato? Bueno, yo era un tipo muy... O sea, yo no soy quien para decir... pero sí que me llamaba muchísimo la atención porque vivía muy cerquita del campo de entrenamiento del Español, vivía en un hotel. Yo lo recuerdo con la mujer merendando muchas tardes antes de la sesión de tarde, muy religioso, salir de la iglesia muchísimas veces, y un tipo muy familiar, muy cercano, muy agradable, muy agradable. Bueno. El mítico Marcelo Bielsa. Vale, en 2007, ¿a ti te ofrecen la coordinación de la cantera? ¿O qué te ofrecen? Bueno, yo llego al 2007, el primer día no se me olvida, Hugo Calvo, que funcionaba un poquito como enlace de lo que había allí, porque viví un poco... Yo heredo una estructura de la gestión del fútbol formativo tras la salida de Luis Alfredo Puente, ¿no? Entonces, claro, me encuentro con una estructura a la que tiene sus particularidades, sobre todo porque ha tenido un pasado bastante convulso en el último año especialmente, ¿no? Pero entonces en un principio me ofrecen la estructura del fútbol formativo, claro, yo con una excedencia, con ciertas horas de trabajo, que entonces empiezo a trabajar en Asprosub, trabajé en la Fundación Personas de Asprosub, y luego poco a poco me ofrecen horas de contrato en el colegio donde actualmente estoy, pues puedo convalidar varias cosas, ¿no? Pero yo, antes de aceptar la propuesta de José Casas, que en paz descanse, como presidente de la gestión de todo el fútbol formativo, le pido esos 2 meses para analizar lo que hay, ¿no? Y recuerdo que fueron 2 meses muy intensos, donde yo miro muchos entrenamientos. El juvenil entonces lo entrenaba Loren, estaba en División de Honor. Estaba ya en División de Honor, claro. Sí. Y entonces veo cómo trabajan, veo cuál es la estructura, qué recursos humanos tenemos. Me acuerdo que solicito la posibilidad de pasar una encuesta de satisfacción a las familias, pues para recoger mogollón de datos. Me reúno muchísimo con la gente que estaba ahí ya colaborando. Desde aquí guardo una amistad maravillosa con la familia Merino, Ángel, Santa, has nombrado antes off the record a Manu Álvarez. Desde aquí
aquí un abrazazo tremendo porque fueron un poco mi familia aquí, ¿no? Porque con ellos pasé muchísimas horas. Decido entonces asumir la responsabilidad y empezamos a trabajar en diciembre para organizar. Te ofrecen en octubre y tú empiezas en diciembre. Tienes ahí 2 meses de tengo trabajo 2 de campo, meses, por así decirlo. exacto, un trabajo de investigación de campo y tal, porque realmente te encuentras en una situación, bueno, tú vienes de fuera, te imaginas que el Zamora, que es el equipo referencia de la ciudad, pues puede tener una estructura más o menos sólida o definida, pero bueno, pues te encuentras con eso. Entonces yo pues con Luis Alfredo intenté hablar varias veces pues para que me explicara un poquito, ya no lo que había ocurrido, que yo no quería saber versiones de lo que había ocurrido, pero sí sobre todo pues cómo funcionaba el tema de captación de jugadores, la relación con el resto de clubes, que me consta que estaba como muy deteriorada. Bueno, fue un trimestre duro, una decisión dura, pero siempre es un reto y sobre todo siempre he agradecido el poder colaborar con gente que me ha enriquecido mogollón, esos nombres que he citado antes, más otros muchos que después conseguimos que se unieran al club. ¿Fue difícil recuperar la estructura? Porque, a ver, para el que no lo sepa, bueno, el tema de Luis Alfredo Puente fue el anterior coordinador de canteras, que no sé si tenía ese cargo director de escuela, no sé si llamaría así en aquella época, imagino que sí, ¿no? Sale mal y pues mucha parte de la escuela del Zamora, entonces se llama fútbol base, se la lleva creo que a Corese, si no me falla la memoria. Entonces aquello queda un poco, no como un solar, pero queda todo, yo creo, muy descompensado, ¿no? O sea, pues mira, te diría como debilidades y amenazas de lo que yo me encuentro, que además recuerdo un poco el análisis que se hizo y la reflexión. El DAFO. Sí, la falta de recursos humanos. O sea, yo recuerdo que asumo la responsabilidad de la coordinación. Me toca entrenar, porque a mí además me gusta muchísimo el trabajo del campo y demás. Llevo la gestión de alevín y no se me olvida, en las sesiones alevines yo tenía 40 alevines yo solo. Ya, es que 40 alevines, tío. Entonces, claro, dices, bueno, pues porque tienes habilidades de profe y puedes gestionar, pero será inviable, ¿no? Pero es que me consta que había estado así funcionando en temporadas anteriores, con lo cual lo primero que hacemos es llegar a un convenio de colaboración con la Universidad de Magisterio aquí en Zamora para que pues entonces profesores como Galo, Antonio Sánchez me permiten dar alguna charla para alumnos de Magisterio Especial de Educación Física y muchos alumnos bajan a colaborar con el club y empezamos a crecer desde ahí, ¿no? También baja un tal Miquel González, que actualmente... Deportivo de Bilbao, ¿no? Sí, exacto. Pues Miquel González fue alumno nuestro, empezó aquí con nosotros a trabajar y fue un auténtico placer tenerlo entre nosotros y fíjate dónde ha llegado Miquel. Es que hay gente igual tampoco sabe esto. El actual director deportivo del Atleti de Bilbao entrenó un Benjamín del Zamora Club de Fútbol hace no tanto, ¿eh? Sí, con nosotros. Además, un tipo maravilloso, una persona excelente, con unos valores estupendísimos. En ese momento no te imaginas todo lo que puede crecer. Increíble, porque además luego Miquel acaba aquí la carrera y se va a hacer un máster a Barcelona, entonces me pide la posibilidad de poder colaborar allí con alguien y es cuando me pongo en contacto con la DAM, con Martí Domena, que seguía siendo coordinador entonces de la DAM, y Miquel colabora indirectamente en la DAM, después va a Valencia y a partir de ahí ya pues el despegue de lo que ahora es, que nos alegramos muchísimo de que, porque me consta cuando he hablado con él que tiene a Zamora muy, muy dentro y eso siempre es un lujazo. Qué bueno. Miquel González. Miquel González. Pues entre otros, recuerdo que lo arbitraba yo. Sí, exacto, un día que le veo por la tele y digo, hostia, tío. Digo, es el que yo creo que es. Y creo que le pregunté a Rodri, que luego fue uno de porteros del primer equipo. Claro. Me dice, sí, claro. Digo, hostia. Bueno, insisto, me consta que tiene un recuerdo muy grande de nosotros, pues porque a lo que voy, ¿no? La oportunidad y la fortaleza que teníamos entonces fue que se creó un grupo de gente muy afín a una manera de ver y de gestionar el fútbol formativo. Entonces eso fue un auténtico placer para mí, rodearme de gente maravillosa que nos hizo crecer muchísimo en poco tiempo, porque bueno, ahora desde fuera lo ves a distancia, ¿no? Pero conseguimos consolidar una estructura, dar una imagen de club sólida, con unas ideas muy claras, con un trabajo de cantera muy definido. Un proyecto como... Recuerdo discusiones con José Casas, al que yo antes lo decía, ¿no? Es una persona con la que he discutido muchísimo de fútbol, pero con la que he guardado siempre un respeto y una admiración tremenda, porque sé lo mucho que quería el club y lo he vivido en primera persona. Y cómo poco a poco pues fuimos consolidando un trabajo de cantera, una detección de
de talentos, que eso era muy importante en cada una de las generaciones, y luego sobre todo pues crear la ilusión y dar la posibilidad de que chicos que lo hacían bien pues tuvieran la oportunidad de disfrutar del fútbol semiprofesional, ¿no? Qué En bueno. segunda B. Has tocado dos puntos que me parecen muy interesantes. Relación con los clubes de la provincia Sí. y captación de talento. Sí, pero no me preguntes en exceso porque estoy muy fuera. O sea, No, digo si en me tu preguntas época. bien, Digo en tu bien. época. Sí. ¿Cómo caía el Zamora en la provincia en aquella época? Pues mira, yo que tuve la suerte de colaborar con Barça, Español y DAM, cuando yo Es que tú has iba... pillado. Sí, pero fíjate, o sea, te hago una cosa porque esto lo he comentado alguna vez con gente muy cercana, ¿no? Esto es anecdótico, ¿vale? Porque no se me olvida, ¿eh? O sea, yo cuando iba con el chándal del Barça o el Español o la DAM o que ibas con algún logotipo, la carpeta o tal, ibas a algún club de barrio, sabían que venía alguien a ver a algún jugador porque te enviaban a ver, a hacer informes de jugadores y tal, y despertabas cierta sorpresa y ahí... la palabra no es admiración, pero sí respeto, ¿no? Oye, han venido a ver, seguro que han venido a ver a alguien, ¿no? Los primeros meses, esas investigaciones que yo hacía, que iba a haber mucho fútbol provincial por aquí, los primeros días, las primeras semanas iba con el chándal del Zamora, pues porque lo típico, Ya. te pillaba o Sí, tal, sí. te lo ponías. Al segundo día dejé de ir. O sea, Dejaste te de ir. prometo, me vestía de calle y ya no... ¿Por qué? Escucha- Porque despertaba cierta enquina, ¿no? Y Recelo, eso, ¿no? sí, eso costó muchísimo, ¿eh? Luego es verdad que desconozco cómo está ahora, porque insisto, no me puedo mojar, pero luego también desde aquí agradecer muchísimo a todo lo que hicieron los clubes de la provincia, pues por colaborar con la cesión de jugadores interesantes, Claro. de calidad, que permitían competir de una manera muy digna en las categorías regionales, ¿no? O sea, yo recuerdo pues ese infantil que cogimos y que luego en cadetes se convirtió en campeón de Castilla y León, con la generación de Garretas, que me Sí, consta la del que has- 92, no sé. Exacto. Ese doble ascenso otra vez a División de Honor, durante muchos años tener los escalones previos al paso a la transición al fútbol semiprofesional, un Zamora B sub-21 en Liga Regional, entrenado con gente que conocía la casa, un División de Honor en categoría juvenil, un juvenil B en regional, un cadete en regional. Son unos escalafones Luego, que te siempre, sí. permitían ofrecer una imagen de club fantástica y sobre todo dar una oportunidad de rendimiento adecuado a lo que realmente necesitábamos, ¿no? ¿Fue complicado llegar a ese acuerdo con los clubes para que entendiesen que Sí. había jugadores que tenían que ir al Zamora? Porque yo Bueno. creo eso, ahí estás conmigo, que no sé si tú eres del pensamiento de los mejores tienen que estar en el Zamora. Por lo menos en el regional. Esto que te voy a decir ahora se puede hablar porque ya ha pasado mucho tiempo. Yo te hablo de dos propuestas que yo hice y que no salieron, ¿eh? Y esta la puedo decir ahora porque se podría debatir, ¿eh? Yo le propuse a José Jasa renunciar al fútbol formativo de Fútbol 7. O sea, que que el Zamora empezase en infantil. Exacto. Y que todos nuestros recursos humanos de calidad y sobre todo de formación de entrenadores Fútbol, sí. se volcaran en la formación previa de los equipos de la provincia. Es decir, colaborar con los equipos de la provincia para que la formación previa de Fútbol 7, eso no se vio. No se vio bien, lo pude entender. Ese fue uno de los primeros análisis que se hizo, lo pude entender. Después entiendes la idiosincrasia de la ciudad y con lo cual entiendes que no se llevará a cabo, ¿de acuerdo? Y la segunda cosa que sí que se llevó a cabo y que nos permitió crecer fue que los equipos B de la categoría provincial no tenían por qué competir la categoría provincial. Es decir, nosotros lo que hacíamos era, yo le pedía al equipo de coordinadores de las diferentes etapas, tanto en Fútbol 7, alevines, infantiles y cadetes, que intentamos detectar entre 4 y 6 talentos en cada generación, estuvieran en el club o no estuvieran. Es verdad que ahí también detectamos, que esa es la segunda línea que te quiero contar, que desconozco ahora cómo está la situación, nuestra relación con la Delegación Provincial de Fútbol, presidida entonces y ahora por Alfredo ¿no? Santa Cecilia, fue muy buena. Es decir, Alfredo Santa Cecilia nos ofreció muchísimos canales de participación porque veía que no había una mala intención, que solo había una intención de hacernos mejorar a nivel competitivo. Entonces te doy dos datos que son un poco el tema de las habilidades. Nosotros propusimos que la categoría Benjamín y Alevín se jugaran en el Ruta. Entonces yo cuando vengo aquí, en la temporada 7, 8 y 8, En el 9, CEI. se juega en el CEI. Y yo alucinaba, o sea, decía, pero teniendo unas instalaciones que hay en el Ruta, las familias pueden aparcar el coche tranquilamente, ¿por qué no nos permiten hacerlo allí? Y tenías la oportunidad en la provincia. Y luego, la segunda cosa que hicimos, que me encantó, fue llevar el fútbol provincial fuera. O sea, solo se jugaba En en Zamora, el CEI. sí. El Santa Cristina venía todas las semanas Exacto. a jugar Entonces Benavente. dijimos, no puede ser, o sea, el fútbol tiene que salir fuera, las provincias tienen que ver, o sea, las localidades de fuera tienen que ver. Entonces eso se consiguió a nivel, fue un acuerdo que se llegó y que
que agradeció la delegación y especialmente los equipos de la provincia, y a nosotros nos permitió, pues por ejemplo, tener control del talento, ya no de los fichajes, insisto, no fichábamos en Fútbol 7, pero sí que yo por ejemplo, yo coordinaba la categoría sub-10 Benjamín y conmigo entrenaban, con el equipo que yo trabajaba, que éramos 4 entrenadores, entrenaban los 40 mejores benjamines el último viernes de cada mes. En el Ruta. Eso se consiguió gracias a la cesión de los equipos de la provincia que te permitían el último viernes de cada mes pues darte a 2, 3 jugadores para que trabajaran contigo. Esos 40 niños luego podían competir con el nombre de delegación provincial en torneos muy molones. O sea, íbamos a competir a Asturias, a Galicia, a recuerdo Ponferrada. No bajo el nombre de Zamora Club de Fútbol. Bajo el nombre de delegación provincial Zamora. Entonces eso siempre fue un auténtico placer, bueno. Como previo a la selección sub-10. Existía la selección sub-12, pero fíjate tú, si ya has trabajado con la sub-10 lo tienes todo mucho más fácil, Es cierto, y me imagino que todavía la distancia entre la competición provincial en Zamora cuando compiten fuera sigue siendo grande, porque me consta que todavía voy a Valoria a ver partidos y dices, jo, qué lástima. Ya. Pero bueno, hubo años que hincábamos puntos, que competían bien los chicos, que sobre todo era una cura de humildad para ese chico de Zamora que se pensaba que aquí se comía el mundo y que venía muy crecido en su categoría levino infantil, pues luego veía la realidad de lo que es la competición. Ahí, ¿no? Yo siempre decía, en mi barrio levantas una alfombra y salen 80 jugadores en Liga Nacional, ¿no? Y entonces eso costaba hacerlo, en serio. Pero fue una experiencia, fue un reto, el construir todo eso, fue un reto chulo que ahora cuando hablo con gente pasados los años, y ahora que me estoy entendiendo contigo hablando, lo recuerdo con cierto placer, porque también, por ejemplo, para mí fue una maravilla colaborar con la delegación provincial a que se hiciera de nuevo en Zamora los cursos de entrenadores, que ahora me consta que preside Manu Álvarez, sí. Exacto, pues entonces conseguimos que el nivel 1 y el nivel 2 se hicieran aquí en Zamora después de no me acuerdo cuántos años, porque claro, en la reflexión inicial no había entrenadores con titulaciones. Nosotros conseguimos que mucha gente que cogía el carnet de delegado y entrenaba él, ¿no? Mucha gente consiguió entrenar. Entonces eso fue un auténtico, a nivel de datos, un auténtico placer, ¿eh? Vale. Tú cuando llegas a Zamora, ¿tú te esperas que el fútbol esté así? Quiero decir, que los clubes de los pueblos jueguen en la provincia, que entrenen los padres, los chavales de titulación. No, eso me chocan tres cosas básicas. La primera, la titulación. O sea, yo recuerdo, y eso todavía lo recuerdo con Nacho Merino, entrenaba al cadete regional entonces, sí. Y estaba él solo. Claro, sin cuerpo técnico, ¿no? Sí, y yo decía, no puede ser que el cadete regional del Zamora lo lleve solo Nacho, con todas sus particularidades. Pero por favor, o sea, se hacía el año un chaval y salía él. Yo en esos 3 meses que estuve viendo fútbol decía, no puede ser. Entonces, claro, lo primero que hicimos fue intentar dotar a cada equipo de una estructura que nos permitía a nivel de recursos, pues por ejemplo, antes hablábamos de Miquel o toda esta gente que bajó de la formación, ¿no? Académica, que encima tenía una estructura mental, como mínimo ellos sabían lo que no podían hacer, ¿no? Y luego encima eran muy proactivos con lo que sí que podían hacer. Entonces ahí sí que dotamos a la gente de recursos humanos como mínimo. Después costó convencer al club de que invirtiera en material para el fútbol formativo, porque luego también, incluso en la casa, los balones del Alevín no los podía tocar el Alevín B. Pues discúlpame, somos jugadores, ¿no? De club, ¿no? O sea, o por ejemplo, el tercer aspecto fundamental que más me chocó, yo venía de entrenar, lo último que yo había hecho era entrenar al cadete B de la DAM, tanto en la preparación técnica como en la preparación física, ¿no? El cadete B de la DAM a veces entrenábamos con 8 o 10 jugadores, porque los 5 o 6 con talento entrenaban con el cadete A. Si no jugaban con el cadete A, bajaban con el B, pero es que el B estaba a servicio de la creación de una estructura. Eso es lo que más costó. O sea, ¿cómo para? Que es mi equipo, que me quitas a esto. No, si no son tuyos, son del club. Si lo que queremos. O sea, yo recuerdo, y seguramente lo recordará Carlos Ramos, Diego Tejedor, que fueron 2, 3, o Cristian Salvador. Seguro que si Cristian Salvador estuviera aquí, porque fue una de esas decisiones que se tomaron, Cristian es de la generación de Carlos y de Diego. 94, sí. Claro, nosotros, Diego y Carlos, entre otros muchos jugadores, tienen una hoja de ruta de formación distinta que permitía que otros jugadores con cariño tapados, pero que le veíamos un talento maravilloso y un trabajo fantástico, como es el caso de Cristian, pudieran, porque si no, un niño infantil o cadete, cuando tiene un balón comprometido, ¿a quién se la da?
Al bueno, claro. Pero si no está el bueno, sí. pues tiene que salgarse él, tiene que buscarse bien la vida. Entonces eso costó entenderlo, ¿no? Y luego, Fíjate. pero sin embargo yo creo que fueron pequeñas cosas, ese control del talento, esa cercanía con los clubes para que vieran que realmente intentábamos formar a la gente, y luego esas decisiones internas de estructura de talento y de hoja de ruta marcada, por ejemplo, jugadores juveniles, entrar en dinámica de primer equipo los jueves y los partidos de los sábados. Ahí colaboraron muchísimo desde Tomé, que fue el primero que conocí, al que le guardo un maravilloso recuerdo y con el que trabajé muy a gusto, hasta Roberto Aguirre, que Roberto Aguirre nos abrió las puertas del vestuario al fútbol formativo, pasando por gente que ha colaborado con el club, Diego Santos, preparador físico, con el que trabajamos constantemente y en la mejora de ciertas estructuras. O sea, eso nos permitió crear una familia, ¿no? No sé si la palabra sería familia, pero sí, eso es, crear un club con una idea y una idiosincrasia muy definida, que luego además, y hablo de datos, no de opiniones, pues generaba que Valladolid, Oviedo, Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón se interesaran Estas son aquí redes, ¿no? Exacto, y eso era un lujazo para nosotros, porque era dar visibilidad al trabajo que se hacía, aunque, insisto, con José Casas discutíamos mucho estas cosas, y seguro que, pobre, si pudiera estar por aquí, recordaríamos muchísimas discusiones de no, por favor, que este no entrene, porque encima luego hay que aguantar, ¿qué? Pues no, este chico tiene que trabajar, tiene calidad, tiene talento, no te preocupes, que si se va a otro sitio sacaremos otro, porque estamos trabajando bien, ¿no? Y salían. Sí, salían porque luego tú tenías esas hojas marcadas de generaciones, pues puedes hablar tú hablas de la generación de Dani Hernández con Jorge, que estuvo aquí, vi el programa de Jesús, de Garretas, ¿vale? Sí. Pero por debajo venían pues Diego Tejedor, Cristian Salvador, Carlos Ramos, por debajo llegaron Raúl, Álvaro y compañía. Raúl Álvarez. Sí, exacto. O sea, que son, Álvaro Medu, sí. Claro, sí, que además Álvaro, o sea, teníamos muy buena representación en las categorías regionales de las selecciones regionales, que nos permitían también, y sobre todo encontrar con gente, ya no digo por la situación de bonanza que antes comentabas en la presentación, ¿no? Tomé hizo debutar a jugadores. Sí, Diego Gullón, recuerdo que debuta con Tomé, por ejemplo. Diego Gullón, lo iba a nombrar ahora, me consta que luego hizo INEF, porque he hablado con él. Sí. Me consta además que está ejerciendo como docente de INEF. Diego Gullón era uno de mis jugadores preferidos cuando yo lo veía jugar en categoría juvenil. Álvaro San Edmundo. Sí, ese era muy bueno. Pues me lo he encontrado hace relativamente poco, que nos hemos dado un abrazo desde el cariño que yo le tenía a él, sin que él supiera que yo le tenía mucho cariño, porque siempre te tienes que mantener un poquito distante con ciertas cosas. Pero cuando Álvaro firma por el Valladolid y tiene la oportunidad de vivir en residencia, eso es un lujazo para el club, ¿no? Es un triunfo, ¿no? Que exacto, hay gente que no lo entiende. Miguel Santos, que se nos ha olvidado nombrarlo, y desde aquí un abrazo tremendo también para él. Sobre todo la relación que también vives con las familias, ¿no? Recuerdo la charla con la familia de Álvaro San Edmundo, que son de un pueblecito de aquí al lado de Sayago, pues la madre llorando porque el chaval se le va a vivir a una residencia, ¿no? Para tener una oportunidad de poder crecer, ¿no? Y eso han sido recuerdos muy chulos, o sea, que yo creo que han marcado también mucho la vida de esos chicos y sobre todo la estructura que teníamos montada, ¿no? Para hacer esa estructura, ¿cuánta gente necesitabais más o menos? Desde el primero hasta el último. Yo creo que no hay. O sea, no es tema de número. Es encontrar gente que esté interesada en una idea de trabajo, que tuvimos la gran suerte de coincidir, y cuantos más mejor, Raúl. Luego había gente, me consta que hubo gente que a lo mejor después, bueno, pues se sumó al carro. Yo recuerdo, insisto, en el 2013, cuando nace mi hija María y yo dejo el cargo, con un año de transición ya habíamos preparado un equipo de trabajo que iba a seguir llevando la estructura con Ángel, con Santa, estaba Sami Merino metido ahí dentro, también Nacho. ¿Vicente León estaba también? No, Vicente León llega un poquito después, porque Vicente León, si no me equivoco, llega con un cambio de directiva como enlace de coordinación entre un poco la directiva y el fútbol formativo. ¿Tú en la 13 estás todavía? En la 13 acabo. En la 13 acabo. Sí. O sea, esa ya es tu transición. Claro, sí. Yo creo que es con Segis cuando llega a lo mejor. Exacto. Yo coincido con Segis un año, ¿de acuerdo? Pero bueno, bien, habíamos trabajado bien, en serio, Sí. Yo con quien más he chocado, por hablar un poquito así, sacarle jugo un poco a la entrevista, con quien más he chocado, y me sabe mal porque no nos encontrábamos, es con Alberto Parras. Si lo recordáis. Sí, hombre, esto es deportivo, ¿no? Claro, exacto. Él está 2 años con nosotros. Su manera de ver
o que yo entiendo que él vive desde el profesionalismo y yo ya no vivía desde el profesionalismo porque yo ya había optado por mi carrera docente, la dirección del centro que has citado antes y la posibilidad de colaborar con el Zamora con ciertas horas, pero no en dedicación completa. Pero no coincidíamos. Él tenía una visión, la respeto, mucho más profesional, mucho más, no sé, llámalo egoísta, porque el profesional... Salvar el objetivo, ¿no? Exacto, al precio que fuese, ¿no? Sí. El fútbol formativo vive más por el proyecto y por el proceso a medio y larga distancia y el profesional. Entonces, claro, ahí es donde más chocamos, ¿no? Y entonces me sabe mal porque a nivel interno tuvimos ciertas discusiones y no acabamos bien. Yo acabo muy bien del club, me voy encantado de la vida, o sea, pero con Perras no. Pero con Alberto no, lo siento. Fue un momento en el que no nos pudimos encontrar y no nos encontramos. Fíjate. Vale. Hablabas antes del club, de los jugadores están al servicio del club, los jugadores están al servicio del club. Sí. ¿El estilo de jugar también tiene que ser el estilo del club en todos los equipos, independientemente del perfil de jugadores que haya? ¿Tú crees? ¿O a lo mejor hay que adaptar? Mira, nosotros... ¿Cómo lo veías tú en esa...? Mira, lo que hacíamos entonces, o sea, hablábamos con la gente del primer equipo y los jugadores que estaban en dinámica de primer equipo, insisto, siempre había 4 o 5 que los jueves hacían sesiones con ellos y el sábado por la mañana, ya fueran del Zamora B o del División de Honor o del Juvenil A. Entonces, es verdad que esos dos equipos previos imperaba en un 80% el criterio del primer equipo para que los mecanismos estuvieran asumidos, ¿no? Eso era muy importante, ¿de acuerdo? Luego es verdad que, por ejemplo, te voy a decir una cosa que seguramente no compartas conmigo, pero yo, otra de las decisiones que le propuse a José y me dijo que no, yo esto me vas a ver mal decirlo porque seguro que alguno me encuentra luego por la calle. Yo propuse renunciar al ascenso a División de Honor. Bueno, pero es entendible, depende de lo que busques, yo creo. Porque preferíamos ser cabeza de ratón que cola de león. Porque para buscar lo que buscábamos, o sea, quiero decir, tú vives en Zamora, yo siempre he dicho que por una cuestión estadística es complicado que en una provincia como Zamora haya 40 chicos de la misma generación que puedan competir en 2 equipos regionales distintos. Y eso no es una opinión mía, son datos, O sea, sí, está claro. Y la prueba ha sido que cuando ha habido 2 o 3 equipos en categoría regional, los 2 o 3 equipos han sufrido y eso ha provocado pues la situación que a lo mejor nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, esos datos son los que a mí me permitían decir, oye, a lo mejor, ya, pero ¿cómo le vas a quitar la ilusión? ¿Cómo no va a venir aquí el Real Madrid o el Atlético de Madrid? Yo era el primer interesado, ¿no? O sea, nos permitió, yo recuerdo ahora, hablando de hitos deportivos, a Aitor Caranca, entrenador de la selección sub-17, estar en Zamora hablando con él porque Diego Tejedor fue convocado en varias ocasiones. Es decir, eso fue una visibilidad para el fútbol formativo y Diego se convierte en esa época en un referente para los chicos que dicen, oye, si seguimos trabajando así podemos conseguir cosas, ¿no? Entonces, bueno. Es complicado, es complicado. ¿Qué fútbol te gustaba para los chavales? Es decir, tú cuando cogías a alguien para un alevín, para un Benjamín, balón... todo un poco. ¿Tú en qué te basabas? Mira, nosotros, insisto, esos peldaños previos al primer equipo imperaban mucho los criterios y mecanismos. Equipo, y luego de cadete, lo que es fútbol 11, existe un objetivo competitivo que era mantener la categoría regional, que afortunadamente pues tuvimos la suerte, excepto de un año, recuerdo la generación de infantil regional precisamente de Carlos Ramos, sufrimos muchísimo para mantener esa categoría, pero al final lo conseguimos, pero eso hizo crecer mucho a esa generación de sufrir, ¿no? Venían de competir en provincial y pensábamos que eran los mejores, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Ahí, pero luego una vez se consiguió, fíjate lo que se ha conseguido con jugadores de esa generación, ¿no? Ahí imperaba mucho el posicionamiento táctico, el trabajo de posición. ¿Ya desde Benjamines? Sobre todo en fútbol 11. Y en Benjamines ahora te cuento lo que hacíamos en fútbol 7. Pero sí que desde el trabajo de posición, luego lo que más nos costaba era convencer, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Y me encanta recordarlo porque ha sido como muy... Nos costaba convencer que Raúl Álvarez, que había jugado en categoría Levín y había destacado en categoría infantil como delantero, nos costaba convencerlo que fuera lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque sabíamos que en su hoja de ruta o en su transición a la vida adulta como jugador de fútbol iba a poder rendir mucho más allí. ¿Por qué? Pues porque estás en Zamora, ¿no? Porque para ser delantero y vivir del ser delantero
tienes que ser muy bueno, ¿no? Y entonces nos costó convencer mucho a Diego Tejedor que se regulara mucho más jugando atrás. Otros accedían muchísimo a eso, ¿de acuerdo? Guardo muy buen recuerdo de jugadores con un talento espectacular que por desgracia pues no hemos podido sacar todo el máximo partido. Hablo de Álvaro Churre. Ah, sí, Pinilla delantero también, sí, ya. Un jugadorazo con unas condiciones espectaculares, ¿de acuerdo? Daniel de Frutos, que me consta que está jugando. Sí. Está en el Fresno ahora, creo. Exacto, y ha sido además alumno nuestro y tal. Ese chico, ahora se lo puedo decir, después de muchos años, una calidad espectacular, una intensidad en el trabajo tremendísima, unos recursos maravillosos con las dos piernas. Y eso donde le pusieras, delantero, exacto, lateral ese izquierdo. Tipo de perfiles, ese tipo de perfiles son, yo cadetes también. Pues ese tipo de perfiles son jugadores que te saben mal no haber sacado el máximo provecho, ¿no? O por ejemplo, ayudar a David Novoa, jugador de Benavente, exacto, a crecer muchísimo, aunque luego da el salto a... Está jugando fútbol sala ahora, exacto, yo creo, ¿no? A nivel profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas nos ayudaron muchísimo, ¿eh? Y luego en el fútbol 7, yo te puedo decir que los 6 años que estuvimos en las categorías formativas, sí, no ganamos una sola liga provincial. Yo diría, mira así de memoria, no ganamos una sola liga provincial, ni en fútbol 7, ni en infantiles, ni en cadetes, porque esa no era nuestro objetivo. O sea, ella primaba mucho más el aprendizaje que todo lo... Solo primaba el aprendizaje y el proceso de crecimiento. ¿Y eso convencíais a los padres, por ejemplo? Es que los resultadistas... Es decir, tú a principio de temporada es como yo ahora soy director de un colegio, ¿no? Tú explicas el proyecto educativo de un centro, cuáles son los objetivos a principio de curso y cuál es la idea y la idiosincrasia metodológica, evaluativa. Pues se hacía exactamente lo mismo. Lo que sí que es verdad que teníamos unos criterios internos, especialmente en categorías provinciales, una hoja de cálculo, no había tanto recurso digital como ahora, pero sí que nos comprometíamos a que en el repartir los minutajes de los jugadores trimestralmente más o menos estuvieran equilibrados. O sea, que esa familia viera que es verdad que a lo mejor ha habido 2 partidos que ha jugado menos, pero ha habido 3 partidos que ha jugado más. ¿Por qué? Pues porque tú conocías mucho el fútbol provincial, con lo cual sabes perfectamente cómo puedes manejar los tiempos, los cambios y los jugadores para que uno no se sientan titulares y dos no olviden que el proceso está ahí, ¿no? ¿Y dónde metías el corte? ¿En infantil de segundo año regional más o menos? Porque hay un momento en el que hay que meterlo, claro. No puedes jugar con todos. Yo recuerdo una conversación con José Casas también de estas así muy míticas de oye, José, ¿pero tú qué quieres? ¿Calidad o cantidad? Y me dijo José Casas con esa voz que tenía, yo quiero cantidad, Luis. Digo, pues entonces sintiéndolo mucho, nos toca trabajar en las bajas que se den cada año y eso era con diferencia el momento más duro de tener que primero explicárselo al chaval, que a mí particularmente siempre me ha preocupado muchísimo que el chico confíe en lo que tú le vas a decir, sobre todo porque le estabas buscando soluciones, o sea, no solo era lo siento, no podemos contar contigo la temporada que viene por X motivos, sino buscarle una solución en otro club, en otra entidad, en otro deporte, como así se produjo, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que empezamos un poco ya a coger frutos, a colaborar con otros equipos de la provincia que te permitían enriquecer esas plantillas que luego iban a competir de manera digna en las categorías regionales. Este es un trabajo de campo importante también, ¿eh? Es que la gente no pierda la ilusión en hacer deporte y en hacer cosas. Porque es duro que te digan con 12 años no es que no, porque a lo mejor no dices no vales, pero no puedes seguir aquí. Bueno, hay que hilar muy fino. Claro, o sea, por a lo eso. mejor ahí es verdad que en categoría infantil, ese salto de infantil provincial a infantil regional, lo puedes si más o menos tienes una plantilla que te garantiza el objetivo competitivo, porque ahí, nos guste o no, ya hay un objetivo competitivo, que es mantener la categoría regional. Una vez lo tienes, ya te puedes permitir el lujo de trabajar otras cosas, ¿no? Pero sí que es muy importante, ¿eh? Para un club como el Zamora, por lo menos en tu época, ¿cómo de importante era la categoría regional? Yo siempre intenté inculcar en los 6 años que estuve en el club que el equipo más importante era el infantil regional. Siempre. Siempre, para mí siempre. Es más, era el que más mimábamos en cuanto a recursos humanos, en cuanto a recursos medios, en cuanto a torneos a jugar. ¿Por qué? Porque era la entrada al primer escalón competitivo. En otras provincias existía antes, porque es verdad que existen categorías provinciales con que otro son tipo más fuertes, evidentemente. Sí. Pero para nosotros ese era nuestro puerta de entrada al fútbol formativo, regulado y demás. Y a partir de ahí a crecer. Pero sí, el infantil regional era
el club el equipo que más mimábamos, ¿eh? Por eso, y desde el cariño que le tengo a Sami durante varios años, Sami, que para mí es una persona, y lo digo aquí abiertamente, con una formación maravillosa, estuvo varios años de los que yo gestioné colaborando íntegramente en el fútbol del infantil regional. Y por ejemplo, recuerdo muchísimo muchas tardes tomándome algo con Diego, tomándonos algo con Diego, con el míster, con Roberto, de cómo mejorar estructuras mecánicas de movimiento, de cómo trabajar aspectos tácticos de profundidad, de amplitud, de intensidad con el infantil, con la categoría infantil. En aquella época había tantos recursos a la hora de aprender conceptos. ¿En aquella época, perdona? Había tantos recursos como hay ahora a la hora de lo que tú has dicho ahora, de cómo mejorar estos movimientos. Yo creo que ahora hay más. Ahora hay mucho más. Claro, ¿no? hoy en día es verdad que a lo mejor se juega menos a fútbol en la calle como jugábamos nosotros. Pero hoy en día el chaval, yo oigo una entrevista de Lamine Yamal y te está diciendo que tiene 17 años y hace 3 estaba viendo vídeos de Neymar para ponerlo en práctica. Pues eso no existía antes porque no había esos medios para poder hacerlo. Eso tenías que aportarlo tú en lo que nosotros llamamos academia, ¿no? La academia de trabajo individualizado o de grupo, con unas sesiones de entrenamiento muy específicas en fútbol 7, con salidas de balón, con estructura de juego, con calentamientos definidos, etcétera, pues para trabajarlo así, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la mejor generación que habéis montado que tú recuerdes? Le tengo ¿sabes lo que pasa? Que o sea, es decir, no, le tengo muchísimo cariño a todas las generaciones, porque joder, me consta que se hizo todo el mejor trabajo que podíamos hacer con lo que disputábamos, ¿eh? Le tengo mucho cariño a personas individualmente que a lo mejor, joder, yo por ejemplo, le tengo muchísimo cariño a Dani Santos. Sí, y joder, me lo encuentro a veces y le tengo muchísimo cariño a Álvaro Megu. De la Iglesia, Álvaro de la Iglesia, muchísimo cariño. Me consta que sigue viviendo con sus papis con sus papis, está hecho está en el pueblo y tal, y a veces cuando he coincidido por ahí pues puedo charlar con él. Si no me equivoco sigue jugando en No Name Club, ¿no? Sí, creo que estaba ahí, sí, efectivamente. Exacto, le tengo mucho cariño a gente muy individual. A las generaciones hicimos lo mejor que pudimos, a veces fallamos o no, cuando alguien no sabe sacarle el máximo de rendimiento a una calidad que tiene, a lo mejor también has hecho algo mal, ¿no? Porque sí, luego, seguro, claro, un proceso inevitable, yo creo, ¿no? Exacto. Vale. Si hablamos entonces del primer equipo con respecto a la cantera, ¿quién tuviste tú, Tomé? Yo he trabajado con Tomé, con Ricard el tiempo que estuvo, después Beto, que ni te haría tiempo saludarlo casi. Sí, pero Beto trabajamos muy bien. Beto desde el primer momento se ofreció a colaborar con nosotros. Sí. Yo puedo decir desde aquí, con los años de después, que tanto Tomé como Ricard, como Beto, como Lizarazu también. Íñigo Lizarazu era más reticente, ¿vale? Pero aún así consultaba cosas, en serio, sí. Pero era, a lo mejor de toda esa generación era el más reticente, pues porque también hablábamos antes del profesionalismo. Él tomó una decisión que a mí me dolió muchísimo a nivel de estructura de fútbol formativo, porque él toma la decisión de que trabaja con su equipo, que su equipo era Laburu, ¿no? Exacto, el Laburu como preparador físico, y prescinde de toda esa gente que a nosotros nos permitía, que estaba de nexo un poco, exacto, ¿no? Que nos permitía sobre todo vivir entrenamientos, sesiones, vocabulario y trabajo que te profesional. mete a la puerta y te la cierra, claro. Y entonces, claro, ahí nos cerra una puerta que luego evidentemente se nos abrió de par en par con la llegada de Robert, que yo creo que Robert, ojalá la gente pueda valorar todo el trabajo que hizo, porque encima me consta que Robert ya pilló el momento bajo del club, pero una bellísima persona en el trato, en los recursos a aportar, en todo, ¿no? El tema económico con la llegada de la crisis, a nivel de cantera se nota. El primer equipo sí, el primer equipo evidentemente pasa de pelear playoffs a tirar de los Miguel Santos, de los Gartas, etcétera. A nivel de abajo no. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros, en la época en la que yo estuve en el Zamora, también me consta que ha pasado un tiempo, se cobraba una cuota simbólica en la categoría de fútbol 7. No había estas cuotas que hay ahora. Que es verdad que a mí también es otra de las cosas que antes me preguntabas que te sorprendía. Yo vengo de una cultura donde hacer deporte público y privado se paga. O sea, en mi barrio, tú juegas en el equipo del barrio y pagas, vas a waterpolo a la piscina municipal y pagas, juegas a baloncesto en el equipo del colegio y pagas. ¿Por qué? Pues porque hay que mantener una estructura, ¿no? Aquí no teníamos, y con lo que teníamos hacíamos, ¿no? Con lo cual el fútbol formativo notó poco. Es verdad que fuimos muy astutos y muy atrevidos, muy osados, y sobre todo
muy audaces a la hora de buscar recursos. Especialmente, insisto, dimos muchísima formación a gente que habíamos traído de la universidad o de otros clubes que nos pedía venir a entrenar. Entonces eso nos permitió crecer, con lo cual me consta que luego, al menos cuando yo no estuve, nunca faltaron entrenadores en el club, ¿no? Indistintamente de la formación que tuvieran, ¿no? Lo que sí que es verdad que se notó lógicamente en que si el presupuesto del primer equipo no era el que había antes, pues para abajo igual, ¿no? Pero bueno, eso permitió dar visibilidad al trabajo que se estaba haciendo. Entonces los chicos de la cantera tenían la oportunidad de derrubar la puerta y Roberto, en este caso, que fue con el que más trabajamos, pues mimaba mucho toda esa transición, ¿no? Y eso nos... A nivel de pasta, que es cuando pasan pues, los meses sin cobrar, las gestoras famosas, eso, claro, yo imagino que un chaval algo tendría que cobrar de entrada, ¿no? Supongo que algo es... Mira, nosotros teníamos estipulado una cuota simbólica para los entrenadores provinciales, porque lógicamente hacían una sesión menos, eran 2 días más la competición. No recuerdo si llegaban, voy a hablar de 50 euros, pero no recuerdo, y una cuota diferente para la categoría regional, porque hacía una sesión más y sus desplazamientos eran distintos, claro. ¿Vale? Y luego disponíamos, que ahí yo le agradezco muchísimo a Gabino, que siempre tiraba para el fútbol de cantera, pues de un teléfono que podíamos disponer todo el fútbol formativo, porque claro, entonces... pues hacías muchísimas llamadas, al menos que al entrenador que teníamos en la casa no le costara encima más dinero, ¿no? Pero luego es verdad que luego hubo un parón ahí que también afectó a esa pequeña aportación que recibíamos, pero la gente siguió por amor al club, por amor a lo que estaba haciendo, por creer... Ese sentimiento de pertenencia del que hablabas antes, ¿no? Que es una familia, eso ¿no? es. Yo ahí hemos dedicado muchísimas horas que no están pagadas, ¿eh? Y luego me consta la gente que ha seguido en el club formándose, porque nos sacamos primer, segundo y tercer nivel de entrenador, formándose con dinero de su bolsillo para un crecimiento personal que luego revierte en la formación de los jugadores del club o de la ciudad, vaya, ¿eh? Hablo de toda esa gente que estuvo alrededor nuestro, ¿no? Vale. Si hablamos del tema padres, en Zamora, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo la veo actualmente? ¿Cómo la veías? ¿Cómo la ves? Bueno, eres profe, te sigues pudiendo hablar de todas formas, ¿no? Sí, lo que pasa es que no soy objetivo ahí, Raúl, porque bueno. O sea, pero ¿sabes lo que me ocurre? Que en el fondo, cuando hablamos de los padres son un cáncer para el deporte, yo siempre pregunto, ¿cuántos son un cáncer para el deporte? O sea, en una plantilla de 20 chavales, ¿cuántas familias son cáncer? ¿3? ¿4? ¿Eso es una mayoría? Lo que hay que hacer es hablar con esas familias y dejar las cosas bien claras. O sea, nosotros en nuestro reglamento de régimen interno que se pasaba a las familias a principio de temporada, dejábamos bien claro eso. Si usted no tiene un comportamiento adecuado, como usted no entiende el lenguaje, el sancionado es su hijo. Y a mí me tocaba poner sanciones donde ese chico no va a jugar, se llamara como se llamara, pues porque su padre ha montado un espectáculo en la grada. Entonces, yo tuve la suerte de que conseguimos que la gente entendiera ese discurso, con lo cual miro hacia atrás y a excepción de una incidencia violenta que hubo en un partido de juvenil regional, puedo decir que tuvimos una época agradable. Otra cosa es lo que yo veía de puertas afuera. Vale. O sea, no en lo que yo controlaba, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, tú controlas tu metro cuadrado, pero te cuento una anécdota. Por favor. Pero me sabe mal contarla también, pero ha pasado ya mucho tiempo, con lo cual espero... Ha prescrito, ¿no? Mira, sí, exacto, ¿eh? En ese primer año yo entré en un alevín, ¿vale? El alevín, insisto, no ganamos ni una sola competición provincial, porque no era el objetivo, ¿vale? Se está jugando la liga con el San Lorenzo, en aquella época, digo San Lorenzo con todo el cariño del mundo, ¿vale? Porque luego me consta lo bien que han trabajado y siguen trabajando. Pero ese año en particular, esa generación en particular, esos 2 partidos en particular, cuando te juegas la liga, al árbitro lo están machacando. Pero te hablo de insultos desde la grada y desde el banquillo por parte de la gente responsable del club. En categoría Levín. Alucina. Yo llego a la media parte, es mi primer año, sin imponer nada, con un diálogo asertivo, educado y respetuoso, le digo al entrenador delante del árbitro, digo, mira, si seguimos así, yo no voy a jugar, porque este pobre chico, lo siento muchísimo, el pobre chaval derrumbado, derrumbadísimo, no voy a entrar en más detalles. Empieza el partido, la segunda parte, y seguimos igual. Yo retiro al equipo del campo. ¿Retiras al equipo del campo? Sí, retiro al Alevín del campo. La delegación provincial entiendo que actúa por ley y nos sanciona a ti, ¿no? Con los 3 puntos perdidos más 3 de sanción, con lo cual evidentemente la liga bien, nos da igual.
Pero es a ese tipo de cosas me refiero. He citado el nombre, me sabe mal haber citado a San Lorenzo, pero es una cosa que luego he vuelto a recordar con ellos en alguna ocasión, ¿no? No se puede permitir. No se puede permitir. Pero tú fíjate, al final te sancionan a ti. Sí. Que estás protegiendo el fútbol. Pero yo luego también es una cosa que luego he hablado con Alfredo en alguna otra ocasión y tal. Yo entendía que tienen que actuar de oficio, pues no pasa nada. Pero para nosotros imperaba más pues eso, una serie de valores no puede ser, no puede. Cuando luego esos chicos volvieron a coincidir años después en categoría regional juntos, pues porque afortunadamente compitieron juntos en selección provincial, en la búsqueda de objetivos comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que no se podían permitir, ¿eh? ¿Veías muchas de esas de puertas para afuera? Veía, sí. Me consta que se siguen viendo, sí. Veo menos fútbol ahora cuando voy. De hecho, y yo tal. creo que está cada vez peor. Sí. Joder, ahí, insisto, tengo ahora. Si me dices cómo están los parques en Zamora, te los puedo decir todos, ¿eh? Pero ahí he perdido mucha educación visual. En Serara voy a ver a hijos de amigos. El año pasado he hecho un par de informes de un par de amigos que por no ahorrarse desplazamientos, oye, pues mira, vas a ver tal partido y tal, pero ahora estoy muy alejado. Entonces no lo sé. Me sabe muy mal que ocurra. ¿Echas de menos el fútbol? Claro que echo de menos el fútbol. Echo de menos el fútbol formativo, Raúl. No el de arriba no tanto, ¿no? Por lo que no, ¿sabes lo que pasa? Que nunca me llamó. No, he tenido la suerte de colaborar con gente, insisto, pero nunca me llamó como me llama todo el tema formativo y demás, ¿no? Entonces ahí sí que... Otro tema que te quiero preguntar, sí. El de sacar gente de casa para jugar al fútbol fuera de casa en edades tempranas. Es decir, que un niño de 12 años, de Zamora, sí. De donde sea, vaya a Madrid, al Real Madrid, Atlético de Madrid, a donde tú quieras. Y esté fuera de casa, pues en una época, adolescencia, cambios que todos sabemos, adolescencia. ¿Tú eso cómo lo ves, cómo lo valoras? Ahí habría que marcar una edad, ¿no? O sea, ¿tú ves que marcar una edad ya de entrada? Sí, yo por ejemplo, quiero decir, a lo mejor por defecto profesional, la etapa de secundaria, como su nombre indica, es obligatoria, ¿no? Sí. Entonces, yo no permitiría que ningún jugador saliera o como mínimo perdieras el control en la etapa obligatoria, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay matices, ¿eh? O sea, yo colaboramos muchísimo con el Valladolid cuando jugadores nuestros se iban a jugar allí. Ajá. Sigue, no te pongas ojos bolesones, que esto sigue funcionando. Muchas gracias, Pero es verdad que era muy necesario que la etapa formativa, sobre todo a nivel académico, porque luego tú no puedes decir que cuánto dura a que habéis tenido. Me consta que ha venido Manu Arias, gente que Sergio, que ha salido, sí. y tal, ¿no? Jesús Garreta. Luego tienes que buscarte. Tu vida deportiva es muy corta, ¿no? Entonces, una etapa formativa muy, muy importante. Estoy segurísimo que esos jugadores, si pudieran volver a vivir su etapa formativa de otra forma, le daban más importancia a lo académico sin abandonar lo académico. Entonces, ¿dónde está el límite? Pues yo creo que cada uno tiene el suyo, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor la cabeza amueblada de un jugador que con 12 años puede vivir en una residencia. Mira, te cuento, esta es divertida, ¿eh? Cuando antes hablaba que colaborábamos los alumnos de Educación Física de INEF con Barça Español, lo que hacíamos en la Masía era tutorizar jugadores. O sea, tú estabas pendiente de 2 o 3 jugadores para que a nivel académico rindieran lo demás. Yo tenía entonces la tutoría de uno de los de entonces, al que le guardo muchísimo cariño. David Álvarez es un jugador alias polaco. Yo le perdí el rastro, estuvo en cadetes y en juveniles en el Barça y luego... Pero yo creo que sí jugó segunda B y tal, ¿no? Sí, Polaca, me suena muy... David Álvarez alias polaco, si lo buscamos después, le he perdido el rastro, Bueno, pues yo recuerdo que hablábamos muchísimo, es un tío de Jerez de la Frontera, súper cariñoso, agradecido, y a él lo académico pues le costaba algo más, y me decía, pero... es que era muy divertido hablando, ¿no? Decía, el andaluz, joder, ¿no? pero el argentino no va al cole, ¿no? El argentino era Messi. Entonces, claro, decías, hostia. Entonces, claro, oí una entrevista un día, pues, que voy a aplicar esa frase, ¿no? A jugadores extraordinarios, medidas extraordinarias, ¿no? Claro. Pues a ti no es el mismo caso, yo que sé, hemos vivido gente que ha salido del club para vivir en residencia, hablábamos de Miguel Santos, de Jorge, de Álvaro. Esa gente sale mayor, yo creo, ya. Salen cadetes, ya sí. No Carlos, claro, esa es una edad que haya puede salir, ¿no? Yo no soy, o sea, si me dices, Luis, ¿tú qué harías con tu hijo? No, mi hijo en categoría infantil está aquí, vamos a intentar que esté lo más regulado posible. Es verdad que es muy interesante que el club o la estructura que haya pueda ofrecerle un escenario formativo y competitivo agradable, porque si no, claro, pues lógicamente
Me consta que ahora mucho Unionistas, Valladolid está captando mucho talento prematuro de la casa, ¿no? Me consta que hay coches que viajan de Zamora a Salamanca. Esa es la segunda pregunta que te iba a hacer. Joder, no sé. No te veo muy convencido en que eso sea bueno, ¿no? No, y alguna familia me ha preguntado, oye tú, yo te doy mi opinión, en serio. Sí, no, claro, eso no pega. Al final luego cada uno como lo vea, claro, ¿no? Pero... luego hay familias y familias. Que decir, a veces en esto del fútbol también hay una brecha, ¿no? Una brecha de posibilidades. Hay gente que se puede permitir el lujo de acompañar a su hijo a 2-3 sesiones a Valladolid o a Salamanca, y otra familia que sus papás están trabajando. Pues también hay que, esa atención a la diversidad con el mismo talento también hay que cuidarlo. Por eso es muy importante, yo creo, esto suena a consejo de viejo, pero bueno, que la provincia, que la ciudad, que la delegación provincial, que las instituciones ofrezcan estructuras que permitan a ese chico decir, no, yo estoy aquí, que estoy a gusto y me puedo promocionar todavía. Si lo sigo haciendo bien, en categoría cadete vendrán a buscarme en baloncesto, en fútbol, en waterpolo, en cualquier deporte. ¿Esa estructura de la que hablas, la has notado en algún momento que exista en Zamora? O sea, estoy muy... O sea, en la época en la que hayas controlado, ¿en algún momento tú digas es que aquí la gente... Mira, eso? Me pasa esto que te cuento también ahora, lo digo mucho en el grupo de trabajo con el cole y tal, ¿no? O sea, yo me muevo por emociones y por envidias a veces, ¿no? Tienes envidia de cómo funciona, yo qué sé, pues tal proyecto educativo de innovación educativa, ¿no? Tengo envidia de cómo se desarrolla ese plan o programa que he visto en otro centro educativo, ya no solo de la provincia, sino de fuera, ¿no? Pues con el fútbol me pasaba igual, o sea, yo, años después, puedo decir que se intentó, o yo intenté, transmitir la idea que yo había vivido en la estructura de la DAM. Ajá. Que no tiene primer equipo, es una estructura formativa, tienen clarísimo lo que quieren desde siempre y han crecido mejorando y sacando jugadores y nutriéndose de jugadores y buscando cesiones de jugadores. Entonces yo tenía muy claro lo que quería para el club. Hubo una época con ese Zamora B sub-21 en regional, haciendo un muy buen año, entrenado por Nacho, con ese juvenil de División de Honor luchando por mantener la categoría, ese equipo regional. Hubo una época en la que el optimismo era interesante. O sea, joder, tenemos algo que podemos convencer. Pero claro, consecuencia deportiva. Es decir, de que haya un Zamora B que esté bien, de que haya un División de Honor... Claro, pero eso llevó su trabajo y sus años, ¿no? Pero eso sí que, claro, pues ahí había gente pues echándole muchas horas y luego hablando mucho de ideas comunes, ¿no? En serio. Bueno. ¿Alguna vez pensasteis en buscar talento fuera de la provincia? Entiendo que no, ¿no? Bueno, nos llamó mucho, o me llamó mucho la atención y lo comentamos con la gente que estábamos montando ahí la plantilla del División de Honor el segundo año que estuvimos, que entrenó Dani. Y no es verdad, sí, que luego Cavacoria, si no me equivoco. Exacto, sí. Nos llamó mucho la atención que, claro, el División de Honor es muy atractivo. Entonces, tuvimos la suerte de poder traer gente de fuera a coste cero. Pero estamos hablando de un División de Honor ya. Sí, a coste cero. Se pilotó la vivienda de un piso para poder acogerlos, sobre todo en periodos de partido. Colocamos ahí, viviendo en ese piso, algún miembro de la plantilla o del cuerpo técnico, pues para que actuara también de tutor de esos jugadores para que no se nos perdieran. Y entonces ahí sí que vivíamos. Tuvimos la suerte de poder traer a coste cero jugadores. Que era impensable, entiendo, hace no tanto atrás. Claro, yo no sé si se había producido o no, pero nosotros tuvimos 4 jugadores de fuera, ¿no? Que en alguna sesión de entrenamiento pues venían con el autocar de Valladolid, los recogíamos en la estación. Desde aquí un abrazo a Tomás Segurado, que me consta que hizo mucho viaje Segu allí a recoger a toda esta gente. El mítico Segu, ¿eh? Sí. Que era delegado del juvenil, claro. Bueno, y montamos la estructura de la escuela de porteros, es verdad, también con Santa también, y con Fernando, que me consta que también ha vuelto ahora a competir. Fernando está ahora mismo en Moraleja. Que ha ido en Moraleja, sí, hombre, sí. Pues con toda esta gente, jolines, pues eso, pues gente afín a una idea, a una estructura y a unos recursos. Y Segu hacía mucho desplazamiento con estos chicos a los que además tutorizaba muy bien. Qué bueno, fíjate. ¿Ese es el último año o no? Es el siguiente, de hecho. Ese es mi último. Ese es tu último año, claro, porque luego haces la transición. Exacto. Claro. ¿Quemado no estabas, decías? No, yo no. Ni mucho menos. De verdad, 5 años que no te quemaron. Fíjate. 5 más 1 más ese de transición 6. No, yo no. O sea, me guardo en mi mochila recuerdos muchísimo más agradables que desagradables, que siempre los hay, ¿no? Pero no. ¿Hay cosas que cambiaría? Pues lógicamente habría cosas que cambiaría, pero yo no acabé quemado. Lo que pasa es que tienes que tomar decisiones, ¿no? Yo dirigía un cole, mi hija acaba de nacer, mi mujer con horario comercial, etcétera, entonces no tienes tiempo y yo no
No, es verdad que luego ha habido intentos a que pudiera volver, pero yo, si estás, estás, y si no estás... Esa te llamó un día. Esa Sí, es mi madre sí, que me está ahí, fue consta, presidente, me ¿no? consta, También estuvo a punto de... Me consta. No y te tuvimos- convenció, ¿eh? No, No tenías chungo. No, qué va. Y luego me he sentado con diferentes directivas que ha habido, incluso la anterior que ha estado llevando las riendas del club. Guardo muy buena relación con los trabajadores del club. Gabino le aprecio muchísimo. María, José, siempre que puedo saludo. Joder, pero no he tenido tiempo. No sé, pero no he tenido. No. ¿A día de hoy sigues el fútbol? O... El fútbol, sí, bajo al Zamora sí, cuando bajo puedo. Zamora y tal. Me he vuelto muy aficionado del baloncesto. ¿Del CB Zamora? Claro, porque llevo a mis hijas y entonces es un lugar más, les resulta más atractivo, con lo cual las mantienes ahí un poco ligadas, ¿vale? Bajo al Zamora siempre que puedo. Sí, sigo clasificaciones, veo alineaciones, veo quién juega. Deseo que jueguen los canteranos, que solo tenemos 2, ¿vale? Pero y de 30 años, ¿eh? Sí, pero les quiero mucho. En su día no pude decirle lo mucho que les aprecio y lo que agradecí el trabajo que hicieron tanto a ellos como a sus familias, porque detrás de estos chicos hay un curro tremendísimo de aportación familiar. Pero ahora que ya estás fuera, pues tengo la ocasión de poder decirle que me alegro muchísimo de que actualmente pues Carlos y Dani van a ser 2 referentes históricos en la historia del club, ¿no? Porque están a la altura de Agustín a nivel de partidos. No te pregunto por Agustín, fíjate. Agustín, tú tuviste buena relación con él, ¿no? Por el tema de magisterio. Agustín y Manu Arias, en los años en los que yo estuve, a Agustín tuve la suerte de poder tutorizarlo como alumno de prácticas en mi cole. Viví con él muchas cosas, también me emociona recordar el trabajo que hicimos juntos y un placer. Mítico Agustín, pobre hombre. Sí. Mira, para que después de cambiar totalmente el tercio que te das ahí, ¿Barça o Español? Yo soy perico. ¿Eres perico? Sí, soy perico. Lo tengo. Mis hijas me dicen que no, porque me gusta también. Pues el otro día que yo que sé, he visto el partido del Barça y el Madrid, pero soy un rara avis, o sea, no soy emocionado con estas cosas, no soy muy fanático pero soy perico, soy perico. Entonces, sí, porque en mi barrio es muy perico, con lo cual pues tienes esas connotaciones, esos recuerdos de pequeño, y yo soy perico. O sea, he sido ¿te socio del más del Español que del Barça? Sí. En mi barrio es mucho, al menos la zona donde yo vivo hay mucho perico. En mi época que podíamos permitirnos el lujo, pues entre 5 colegas comprábamos 3 carnets y siempre iban 3, y si íbamos los 5 pues se compraban 2 entradas. Pero yo viví como adolescente los años buenos de Clemente, la final de... Un fútbol completamente distinto al que luego has practicado. He tenido mucha suerte, Rudo, de eso, en serio, pero he sido Sí. Lo que pasa es que reconozco lo que es, ¿no? Reconozco cuando el Madrid ha jugado muy bien y me gusta el actual Barça y me gusta el otro. Ayer he visto la semifinal del Arsenal contra el PSG, o sea que si puedes ver fútbol, sí que tienes fútbol del intenso, ese, ¿no? Sí. Como muchas veces en Zamora se dice que Aldama salvó al Zamora, que Casa salvó al Zamora, como mucha gente ha salvado mucho al Zamora, te voy a preguntar, ¿cuánta culpa tuvisteis vosotros de salvar al Zamora el año ese que hay que subir canteranos porque no hay un duro? Y los canteranos juegan al fútbol y juegan bien. No lo sé. O sea, yo solo puedo decirte... Un Zamora que si bajaba se iba al garete. Sí, pero bueno, ahí yo creo que es un trabajo. O sea, nosotros aportamos nuestro granito de arena. ¿Cuánto porcentaje del club puede tener? Mucho, yo creo, ¿no? Si tienes que medir el porcentaje, el 80% es del equipo técnico que hay en el primer equipo, y ese 20% a lo mejor lo ha aportado el trabajo que se venía haciendo abajo. Pero me quedo con esos partidos del primer equipo donde 6, 7, 8 canteranos eran titulares en segunda B, rindiendo a un nivel competitivo muy interesante, donde joder, yo recuerdo... O sea, que existan canteranos en el primer equipo y encima el fútbol del pueblo, ¿no? O sea, ¿cuántos socios de Sanzoles venían a ver a Jorge? Yeah. Sería un placer, ¿no? Me encantaría preguntárselo a Jorge, ¿no? ¿Cuánta gente traía a Jorge de Sanzoles y se sentía mucho más identificada con el club, ¿no? O la gente que venía de los pueblos, ¿no? Era un auténtico placer, sí. No lo sé. Yo creo que también ellos aprovecharon la oportunidad de poder disfrutar, pero si no tienes base yo creo que es muy complicado, que si no tienes una base yo creo que es muy complicado. Lo que tú decías, Robert abrió las puertas, sabía que jugaba esta gente, ¿no? Pero Robert es un tipo muy inteligente, fíjate el trabajazo que ha hecho con el Oviedo B. Él sabe cuál es el nivel que puede dar cada jugador y lo máximo del rendimiento que puede sacar. Entonces entiendo que si jugaban es porque podían estar ahí, ¿no? Si no, no hubiera podido ser, en serio.
Qué bueno. ¿Robert tan concienzudo como parece o era un poco más libre después? Que la gente decía el 4-4-2, siempre he jugado 4-4-2, Amarrategui. Es un tipo muy reflexivo con cualquier decisión que toma. Qué va, o sea, yo soy, ahí tampoco soy. Probablemente no sea objetivo hablando de ningún entrenador del Zamora, claro, porque he podido aportar o hemos podido trabajar juntos y muy a gusto con ellos, con lo cual no, yo creo que cada uno tiene ahí sus herramientas e intenta sacar el máximo partido de las herramientas que para tiene. Para mí es top 3 en la historia del Zamora, Roberto Aguirre, ¿eh? Para ti es top 3 seguro. Sí, pues me alegro mucho porque lo que consigue con los recursos que lo consigue se lo merece, muy pocos, merece. Y luego me consta que no le hacía falta levantar la voz para tener el respeto de una plantilla o tener un discurso más agresivo para conseguir la atención de la gente que estaba muy rollo psicológico, ¿no? Sí, un tipo muy asertivo, muy de distancia corta, de poder trabajar con él en ese... Es que para ese proyecto donde ya se acaba el dinero y tienes que tirar con lo que tienes, te viene como anillo al dedo. Sí, exacto. Yo creo que aquí, ojalá algún día la gente, me consta que los jugadores que con él tuvieron la oportunidad se lo han agradecido muchas veces, pero los que estábamos alrededor, yo le puedo seguir agradeciendo lo mucho que aprendimos estando cerca de él. ¿Sigues teniendo contacto con él? No, ahora ya no. La última vez que he estado con él tomando algo presencialmente ha sido en Salamanca, pero te hablo ya de hace... Unionista, cuando estaba en Unionista. Yo vi ya, antes de la pandemia fue por eso. Después sí, alguna vez por contacto y demás y eso, pero este último año no he tenido ocasión ni felicitarle por el ascenso del Oviedo. ¿Con el resto de entrenadores del primer equipo coincidiste? ¿Coincidís con alguno? ¿Tienes con Tomé, en su última etapa que ha estado aquí en Villaralbo, pues hemos tenido ocasión de hablar varias veces y luego, fíjate, curiosamente, los hijos de Beto Bianchi, sí, son exalumnos de un colegio Amor de Dios para la fundación para la que yo trabajo. Ajá. Claro, ahora al ser director general del cole, pues en una de las formaciones de máster que he tenido que hacer en Madrid, coincido con miembros del equipo directivo del colegio de Bullas en Murcia. Murcia. Sí. De allá solo es de Zamora, creo, si no me falla la memoria. Exacto, y son conocidos de Beto, con lo cual a partir de ahí hemos mantenido una cierta relación indirecta, pero sí que hemos podido contar. Beto, un gran tipo también, ¿eh? Pero muy poco Beto, ¿no? Fue uno que llega en diciembre, yo creo. Exacto, y se va no acaba la temporada, ya vive esa crisis de resultados también y de recursos, pero luego él ha demostrado que tiene capacidad para trabajar como se ha sido y ha sabido buscarse la vida lejos de... Hizo una cosa muy valiente una vez, que perdió 0-1 con el Palencia, sus cambios fueron Dani Hernández y Jorge Hernández. 18 los años, los dos para adentro, 45 minutos. Sí. Perdimos 0-3. Si no recuerdo mal, Dani debuta con Dani Beto, con ¿no? Beto en Sestao. El día de Sestao en casa. Teníamos en dinámica de primer equipo 7-8 jugadores de categoría juvenil y de categoría de Zamora B, por decirlo así, y él es valiente con ese tipo de decisiones. Fue muy valiente, sí. Había 3 cambios en aquella época, no es como ahora, exacto. Se fumó en el descanso y metió 2 canteranos. Pero era un placer también, ¿no? Ver jugar a Dani y a Jorge juntos. Era distinto a lo que habíamos visto aquí. Sí, exacto. Porque costaba muchísimo ver un canterano. El perfil de jugador. Yo fíjate, ahora que hablas de Agustín, yo cuando firmé a Agustín en Zamora, digo, hostia, un zamorano. Va a jugar en el Zamora, que yo cuando dicen, es que este chaval era de Zamora y viene del Guijuelo, pues fíjate si era raro que a mí me sorprendió que llegase un tío de Zamora a jugar en el Zamora. En el tema cole, ¿llevas ya cuántos años en el Amor de Dios? En el cole llevo 18 años, o sea, es mi 18º curso, Sí, es mi 18º curso, muy feliz, muy contento, Sí, tenemos la suerte. Además, ¿no? Bueno, está mal que lo diga, pero sí, estamos muy enamorados de nuestro proyecto educativo de cole. Tenemos la gran suerte de que tanto a nivel fundación educativa como sobre todo a nivel de claustro, pues tenemos también una sensación de tener un proyecto educativo que nos sentimos muy identificados con él y se nos permiten hacer cosas que nos hacen crecer, ¿no? Entonces, sí, estamos metidos sobre todo dando visibilidad a cosas muy molonas de la margen izquierda del río Duero, que siempre es un lujazo, ¿no? Yo que no soy de aquí y descubres enseguida que el río es una frontera geográfica y mental, pues me hace mucha gracia todavía oír gente de Pinilla que te dice, subo a Zamora, y dices, joder, si estás a 800 metros del centro, ¿no? Pero eso me hace así mucha ilusión. Bueno. Pero sí, muy felices en el cole, ¿eh? Ahí, tema de deporte también tenés, imagino, ¿no? Sí, no sé. Mira, pero hicimos cosas, joder, yo por ejemplo, cuando dejo el Zamora y promocionamos muchísimo el tema de deportes de juegos escolares, luego es verdad que la natalidad, somos muy de datos, en el cole también, la natalidad baja muchísimo, con lo cual... pues no tiene sentido que un colegio de barrio promocione deporte formativo cuando otros equipos de la zona no pueden
competir. Y claro, tiene gente. entonces lo que hicimos fue, detectamos gente a la que le gusta el deporte, ¿te gusta el bádminton? Te ponemos en contacto con la Academia de Bádminton del Ayuntamiento. ¿Te gusta el fútbol? El Pinilla, el Zamora, el San Lorenzo, San José Obrero, etcétera, etcétera. O sea, sigues manteniendo ahí un poquito ese contacto con los clubes, ¿eh? Pero ya no competimos en juegos escolares, ¿eh? Vale. Tema de periodismo, creo que también hacéis algo, ¿no? Me ha llegado alguna vez, ¿no? Sí, tenemos un proyectazo de radio escolar, se llama Sintoniza, la coordina Sergio Merino. También es de educación física ese Sí, Sergio Merino, Sergio Merino llega al cole porque cuando a mí me ofrecen la dirección general, claro, ya no puedo ser especialista de educación física, entonces se abre la búsqueda de personal y Sergio aterriza en el cole, es un elemento muy, muy importante para nosotros, tanto en el equipo de innovación como en el claustro de profes. Entonces nos lleva dentro del equipo de innovación, lleva el proyecto de la radio, coordina con un grupo de alumnos un programa de radio semanal en el que desde aquí ya aprovecho porque me salto, como director general, me salto el paso de Sergio y te invito para que bajes cuando un día quieras a hablar con nuestros chicos, que les va a resultar un placer. Sí, tenemos una radio muy molona con recursos tan chulos como los que tienes aquí. Esto te ha gustado, según has Esto entrado. me ha encantado este stand que tienes, me parece fantástico y desde aquí mi enhorabuena a la iniciativa, sobre todo porque gente como vosotros o como tú en este caso, que sé que me consta que amas muchísimo la tierra, pues os quedéis por aquí, en serio, ¿eh? Hemos intentado por lo menos, veremos cuánto nos dura. ¿Notas mucha gente que sale de Zamora en tema de educación? En amor de Dios, perdón que te interrumpa, es hasta cuarto de la ESO. No es claro, ahí no llegas a estudiar. No tenemos bachillerato, ofrecemos el bachillerato pues que ofrece pues nuestro colegio arriba en la avenida, como la escuela, como las ofertas públicas que hay. Claro, tú tienes un histórico, nosotros tenemos un histórico de alumnos que acaban bachillerato y que se van a hacer carreras universitarias y que luego se quedan o no se quedan. Sí, me consta que por desgracia sale mucho y me fastidia, igual que en el fútbol que el talento se nos vaya, pues me fastidia que el talento se nos vaya, ¿no? Y bueno, yo creo que también la ciudad ha de hacer esto. Claro, que seguro que lo hace, no soy yo quien tenga que decirle a las instituciones públicas cómo gestionar, pero sí que es verdad que hay que hacer un replanteamiento de qué oferta educativa hacer para que esa gente pueda quedarse aquí. Me hablo, yo qué sé, pues la FP con toda la inversión que hay ahora, fíjate, la posibilidad de tener una FP de lácteos, de enoturismo, de queso. Con todo lo que conoce la tierra, ¿no? Exacto, lo que conoce la tierra. Entonces, dar la posibilidad a que gente joven tenga la posibilidad de formarse y decir, oye, tengo un futuro aquí, porque no lo digo yo, lo dicen los estudios. Las profesiones del futuro en 5 y 10 años no son las universidades, ¿no? Son los trabajos de sectores primarios y eso aquí es una fortaleza, hablábamos antes, y una oportunidad para que la gente de tu generación o la gente que sale ahora de los institutos se quede. Entonces eso yo creo que es un perfil de ciudadano que hay que mimar mucho y hay que darle recursos para que se pueda quedar, porque es el futuro de Zamora seguramente. Que apunte los que tengan que apuntar, ¿eh? Esta maravillosa idea, aunque sea para valorarlo simplemente. Pero es una reflexión que seguro que hacen todos los claustros educativos, en serio, especialmente la gente que da clase en FP, ¿eh? O sea, no es que salga de aquí ahora de tomarnos algo conjuntado. Encima, lo tuyo es agua y lo mío es acuario. Porque igual alguno se piensa que esto son sillas de limón y no lo es, ¿eh? Tú, en cuarto de la ESO, tranquilo, no te preocupes. En cuarto, la gente de tercero o cuarto de ESO, tú tienes la sensación de que se quieren quedar. A verdad que todavía es pronto para decir tu vida, ¿no? Porque a veces pensamos, hay veces que ni haciendo selectividad sabes qué quieres hacer. Yo tengo una visión muy sesgada de Zamora también, porque llegué a Zamora, empecé a trabajar en Pinilla y sigo en Pinilla. Sí, en Pinilla, ya. Y como hablamos muchas veces, bromeo con mi suegro, somos pinilleros, ¿no? O sea, entonces, en Pinilla existe una connotación de barrio que seguro que existe en San José Obrero, en San Lázaro, que tal vez se pierde o se difumina en la zona centro. Entonces yo sí veo que nuestros alumnos de Pinilla, muchos de ellos quieren quedarse en Zamora. Entonces eso me anima a pensar que, si les ofreces un futuro con unas salidas profesionales y recursos, ostras, pues como mínimo evites esta sangría de natalidad que es la que es. O sea, hablamos de datos, insisto, natalidad en Zamora, de funciones en Zamora, las matrículas de los centros educativos. Que no notaréis también, la falta de natalidad, ¿no? Que claro, el primero infantil, la para no te llega prácticamente.
Claro, exacto, lo notas. Hablamos muchísimo con las guarderías que tenemos en el barrio, tanto con, o sea, que intentas crear sinergias positivas, porque luego Zamora es verdad que tiene una oportunidad y una oportunidad muy brillante, que es crear sinergias. O sea, sí. Yo he vivido sinergias muy positivas a nivel deportivo, a nivel de proyectos educativos, a nivel de colaboración con otros centros. Me parece que es una cosa que los zamoranos no sabemos, me incluyo, aprovechar, ¿no? Y eso nos puede hacer crecer mucho, en serio, ¿eh? Bueno, pero por lo menos le ves solución, o crees que le puedes ver solución. Quiero decir, que no es una cosa perdida todo este problema. No, que hay, o sea, mucha gente lo piensa, que esto no lo arregla ni Dios. Pero hay que dotar de recursos para poder crecer, en serio, ¿eh? Vale. Pues ya la última. ¿Cuánto llevamos de entrevista? Hora y cuarto llevamos. Wow. Vas a decirme que antes de empezar pensábamos que no íbamos a sacar tanto contenido. Sí. Porque no es que cuando hemos hablado lo de la tapa, la gente fuera de micro, digo, métela, porque este no es un futbolista que ha jugado 20 años en segunda que te pueda contar. Digo, pero veo que parecido. O sea, como si hubieses jugado 20 años en segunda. Yo me alegro mucho porque me has hecho revivir cosas que hace mucho tiempo, porque no me muevo en un entorno futbolero, lo reconozco. No suelo hablar de fútbol, este momento que me has ofrecido, y lo saben mis compañeros de cole o gente con la que sigo manteniendo. No hablamos de fútbol, hablamos de otras muchas cosas, pero el poder recordar todo lo que se ha vivido aquí, joder, me he sentido muy emocionado recordando la figura de Agustín, al que insisto le tengo y me consta que estás muy metido en la peña que se ha creado, en la que también hay mucho, la merece, por cierto, en la que también hay mucho pinillero, doy fe de ello, tío, o sea, joder, y porque yo a la familia de Agustín, que pude conocer en su día, le tengo un cariño muy grande, muy grande. A ver si traemos aquí a Marian algún día a hacer una feria de barra. Estaría guay, ¿verdad? Vive en Madrid, es el problema que tiene, pero se lo vamos a proponer. Sería un lujazo. Pues ya la última por mi parte, que después del cuarto ya está bien. ¿A quién te gustaría ver sentado para tener una charla así de este tipo? A nivel Zamora, sí, a ver, que sea relativo un fútbol, evidentemente. Pero bueno, ya ves que luego podemos hablar Zamora en 5 minutos, no hay problema. Yo te voy a ofrecer un nombre. Venga. Que antes ha salido y que si nos está escuchando, me molaría. Paco Capello. ¿Sabes quién es Paco Capello, no? Sí. A ver, Paco Capello es una persona con la que yo he pasado también muchas horas, pero cuando yo llego al club, Paco es un emblema del club, ¿no? De ese fútbol zamorano. Paco es un emblema de muchas cosas en la vida. Entonces joder, él sabe la relación que tengo con él. No hace falta que nadie, no tengo que decirle desde aquí lo mucho que le aprecio, pero es un tipo que podría ser muy interesante disfrutar de él. Es más, yo me animo a estar detrás de estos focos, ¿no? Y verlo para animarle a que hable y cuente, porque Paco yo creo que tiene muchísimas más, es mucho más divertido Paco que yo a la hora de hablar. Es para traerle anécdotas simplemente, sí, o sea, es que no quiero ni que me cuente nada. Paco es para que hable a calzón quitado. Yo me he intentado mantener un poquito desde la asertividad, pero Paco es para que hable a calzón quitado. Pero desde aquí te animo a que contactes con él. Y es un tío, además, se las cuenta muy graciosas. Buah, es un tipazo, Paco es un tipazo. Ahora que se prepare toda esta gente de la que tú has hablado bien ahora, que se preparen, porque va a sacar Bueno, va a sacar, vamos, todos los cantares. Yo recuerdo que el mote de Capello lo tiene como muy bien ganado y muy bien decidido, ¿no? O sea, aquí, yo te ofrezco ese dato, a ver si lo puedes conseguir. Pero por favor, avísame, yo te aviso de si nos acepta, que entiendo que sí, ¿no? ¿Tienes buena relación con él, entiendo? Tengo relación con él porque... Te voy a usar de intermediario, como yo me ofrezco libremente, porque además doy un dato aquí simpático. Paco, desde que se jubiló, ha creado un huerto en su pueblo, que es Montamarta, entonces me consta que le dedica muchísimas horas al huerto, y desde aquí también puedo explicaros muchísimas anécdotas de agricultura, ¿no? Exacto, o sea, y cómo asociar la agricultura con el fútbol, que seguro que también lo hace muy bien, en serio, Luis de Mena, ha sido un placer enorme. El placer ha sido mío, Rulo, de verdad. Ha sido un lujazo conocerte desde que te conozco, porque no sé si ha salido antes, ya no recuerdo si lo hemos hablado o no. No, de mi vida como árbitro o no. Joder, te vi arbitrar con 10 añitos mi primer año aquí, el primer torneo que montamos de Navidad con el Zamora, que es una... No, fue en verano, Sí, pues ese primer torneo que montamos, porque montábamos los dos juntos, y te hicimos pitar la final de categoría Benjamín, y yo recuerdo a la gente que estaba allí decir, ojo, esto no puede ser, tío, o sea, no puede ser. Me alegro mucho de que todo Fíjate te vaya, cómo hemos acabado al final. De que todo te vaya bien, la vida, de que todo te vaya bien. Muchas gracias. Un placer. Pues no sé si en alguna entrevista no lo das muchas.
pero no sé si le aguantan dado tapa a Torreznos, de Bueno, Alejandro sí, Bruñe que necesita Santana, que tiene una pinta de más tremenda. Pues os voy a compartir contigo y con la gente que está aquí detrás. Ya que has venido, merendamos, ¿no? Sí, un placer. Cuando quieras otra. Cuando tú quieras. Un lujo. Queda apuntado, Chao. Pues Luis de Mena, es ordenador de la cantera del Zamora, ahora mismo pues en el Amor de Pini haciendo cosas muy buenas, como habéis podido comprobar. El fútbol ha cambiado, no tanto a lo mejor, pero esta es la visión y opinión de un tío que estuvo 6 temporadas y que vivió de todo en el Zamora Club de Fútbol. Así que, capítulo 23, vamos a por el 24. Chao, hasta la siguiente, adiós.